¿Dónde vive el diablo? Satanás tiene su lugar en la tierra. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, que era el arma más poderosa que tenía el diablo. Cuando la tierra era un paraíso, los seres humanos vivían con un cuerpo glorioso, pero un día se dejaron convencer con ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la teoría que el diablo le enseñaba a los seres humanos, que haciendo lo bueno y lo malo al mismo tiempo, serían abiertos sus ojos y tendrían mucha sabiduría. Pero no fue así, esa teoría fue un engaño. Cuando el ser humano cayó en pecado, de allí en adelante perdió la gloria. Esa luz que los cubría se apagó. El hombre se vio desnudo y entró la muerte a los seres humanos. Con la resurrección de Jesús, la muerte quedó vencida. El diablo fue avergonzado, pero ¿por qué la muerte aún sigue afectando a la humanidad? Esto se debe a que el reino de Cristo, que empezó el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo de Cristo sobre sus discípulos, aún no ha cubierto a todos los seres humanos en toda la tierra. Cristo reina desde el cielo. Aquí en la tierra los siervos de Cristo se han venido multiplicando por toda la tierra, pero la muerte durará hasta que todos los seres humanos alcancen la gloria de Cristo. Cuando Cristo resucitó, subió al cielo y se presentó con el Padre para rendirle cuenta de su trabajo aquí en la tierra. En ese tiempo se hizo juicio en el cielo y Satanás fue expulsado del cielo, del nivel espiritual alto que tenía, y fue arrojado a la tierra. Hubo una batalla en el cielo. El arcángel Miguel fue el encargado de liderar esa batalla. El diablo fue derrotado con todos sus miles de millones de ángeles que le seguían. La nación de Israel era quien había producido el Salvador de los judíos y del mundo. Los judíos que recibieron a Jesús como el Mesías fueron salvos. Los otros que no aceptaron a Cristo, como los fariseos y los escribas, fueron condenados. Debido a esto, Satanás destruyó la nación en el año 70 después de Cristo y destruyó también el templo de Salomón. Para esto utilizó al imperio romano, al cual había venido levantando hacía varios siglos. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, allí estaba Satanás. Era un sitio donde descendían los demonios. Debido a esto, ese lugar se había hecho desértico. Aún Satanás no había sido derrotado cuando descendió a ese lugar para tentar al Señor Jesús, pero no pudo vencerlo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo fue vencido por los cielos. Alegraos cielos, que es simbología de los cristianos. Maldición a la tierra, que era Israel, y al mar, que eran las naciones que formaban el imperio romano, porque el diablo descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el diablo fue expulsado del cielo, vino y destruyó a Israel. Dios lo permitió debido a que no quisieron los judíos recibir a Cristo como el Mesías, el único que los podía salvar. Los judíos que recibieron a Cristo, Dios lo resucitará al final de los tiempos. Es la Jerusalén celeste que vendrá a gobernar la tierra. Satanás había levantado el imperio romano y lo utilizó para invadir a Israel y para destruirlo después. Satanás también mató al Señor Jesús, pero no contaba con el plan de Dios, que lo resucitaría, ya que Jesús era inocente, solo que cargó el pecado de la humanidad. Todas las naciones que conformaron el imperio romano eran idólatras, tenían dioses falsos, eran politeístas. Todas estas creencias eran las rameras que conformaron a Babilonia la Grande, que era la religión del imperio romano. Todo esto lo hizo Satanás y sus demonios. Satanás estaba viviendo aquí en la tierra. Él vivía en el imperio romano. Era el centro de su reinado. Todos esos dioses griegos y romanos eran demonios que engañaban a las multitudes. Hades, que era el dios griego del inframundo, en Roma fue llamado Plutón, el rey de los muertos. Habían otros dioses o demonios de menos categoría. Vulcano, dios del fuego. Juno, reina de los dioses y de la belleza. Minerva, diosa de la sabiduría. Júpiter, dios de los cielos. Marte, dios de la guerra. Apolo, dios arquero. Este dios era el de Constantino, antes de convertirse al cristianismo. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter. Este nombre le fue dado al dios de los cielos según el imperio romano. Era el dios mayor. Quizá este dios era el mismo Satanás. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 13, Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo que ellos viven donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad que estaba ubicada en Grecia, en el Asia Menor, al norte de Esmirna. Todos estos territorios fueron invadidos por el imperio romano. De allí que Grecia salieron todos esos dioses o demonios, como Hades, el rey de las tinieblas. También Zeus, al cual los romanos le llamaron Júpiter, que era el dios de los cielos. Entonces podemos concluir que Satanás hizo su morada en el imperio romano, en el territorio de Grecia que pertenecía al imperio. Desde allí el diablo gobernaba toda la tierra, enviaba a sus demonios por todo lugar, pero su centro era el imperio.
En esa época el Imperio Romano era el más glorioso en toda la tierra. Era considerado el centro del mundo y no había ningún territorio o nación que se le asemejara o que pudiera hacerle frente. Solo Cristo lo pudo vencer con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Esto fue cuando los romanos se convirtieron al cristianismo. Así le sucederá a toda la tierra. El mundo será vencido por la palabra de Dios. Muchos desastres vendrán a la tierra al final de los tiempos: terremotos, tsunamis, caída de asteroides, guerras, hambres, pestes o pandemias. Así la población mundial será disminuida notoriamente. Los seres humanos buscarán más la voluntad de Dios y el diablo será vencido por los creyentes en Cristo. Al final Satanás será destruido para siempre. La Jerusalén celeste será resucitada, que son todos los judíos que creyeron en Cristo, entre ellos los 144,000 sellados. Ellos vendrán a gobernar la tierra. También los gentiles que creyeron en Cristo serán resucitados. Como conclusión se puede decir que Satanás ha estado engañando al mundo desde siempre, cuando tenía un lugar celestial y después cuando fue arrojado a la tierra. Debido a esto, ya que él dirigía el Imperio Romano, él era el dios de los emperadores y él les infundió prácticas de sexo muy liberales. Roma era como Sodoma, como dice Apocalipsis. El diablo fue el que utilizó a los emperadores para matar muchos cristianos en el Imperio Romano durante los 4 primeros siglos. Luego los cristianos lo ataron por 1000 años por medio de las oraciones y del Espíritu de Cristo. El imperio o reino de los bizantinos, que eran cristianos, reinaron 1000 años. Aún los emperadores se convirtieron. Era el Imperio Romano de Oriente que se había hecho todo cristiano. Al cumplirse los 1000 años, en el año 1453, el diablo utilizó al Imperio Otomano, que era musulmán, y destruyó al reino de los cristianos. El diablo fue desatado, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Desde esos tiempos Satanás ha venido engañando a las naciones, ha infiltrado aún las religiones, ha producido masacres, toda clase de crímenes, ha hecho que muchos pierdan su salvación, ha producido guerras, ha levantado naciones con mucho poder y con armamento muy poderoso. Hoy día hay naciones muy poderosas que no creen en Cristo, niegan al Mesías, sus gobernantes son anticristos. Al final Satanás producirá una guerra mundial, será su última obra, porque su poder es muy grande. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 hasta el 19, aparece una palabra profecía dada para el rey de Tiro, pero que ha sido aplicada también para Satanás. Versículo 12, Luzbel, como se llamaba, era un ángel superior, un arcángel bello y muy inteligente. Versículo 13, había sido creado por Dios y vivía en el paraíso que Dios había instaurado aquí en la tierra. Su vestidura era esplendorosa. Versículo 14. Era un querubín, su trabajo era proteger el paraíso de Dios y caminaba entre brasas ardientes que eran ángeles a su mando. Los ángeles son como piedras luminosas. Estas brasas no son carbones del infierno, ya que Satanás aún vivía aquí en el paraíso. Era un ser perfecto. Versículo 15. Hasta que un día llegó un pensamiento de competir con Dios. Se dejó contaminar de la envidia. Versículo 16. Su maldad se comenzó a multiplicar y también empezó a tentar al ser humano. Un día sería arrojado a la tierra, ya que Cristo lo vencería en la cruz, y con su resurrección sería sacado del cielo de entre las brasas ardientes que eran sus propios ángeles. Sería retirado de entre los ángeles buenos que no se dejaron contaminar. Versículo 17. Cuando fuera derribado, todos conocerían su obra, ya que Cristo lo exhibió públicamente y también se darían cuenta de su derrota. Versículo 18. Satanás profanó su morada, que era su propio cuerpo angelical y el de sus ángeles. Dios sacaría un fuego del mismo Satanás, le quitaría su gloria, su luz, su resplandor. Esto lo consumiría. Versículo 19. Satanás se ha hecho espanto para las naciones desde el día que fue arrojado a la tierra. Muchos le temen, a muchos les hace pecar, a otros les ha puesto un velo espiritual para que no se acerquen a Jesucristo y así pierdan su salvación. Su obra ha sido, durante todas las generaciones, engañar al ser humano para que no alcance la vida eterna. Satanás ha producido grandes calamidades en la tierra, desastres, guerras, accidentes. Ha hecho que muchos humanos pierdan su salvación. Solo en Cristo encontramos protección. Solo Cristo nos ha brindado la vida eterna y un cerco de protección de ángeles para todo aquel que cree en Él, para librarnos de los ataques del enemigo, que es Satanás, el enemigo de las almas, el enemigo de la salvación. Amén.